Te informamos y te entretenemos. Te damos todo lo que vos esperás escuchar. Todo lo que vos esperás escuchar. Y más. Somos Sónica Más. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida. Dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. De Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, junto a Jorge Tedesco y Pepe Muñoz Aspiri. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes, Erika. compañeros de radio y compañeros de vida. Y contentos por tener a un autor que es leído nada menos que por nuestro pastor Francisco. Hoy encontré una foto que la puse, que justamente está Francisco con este libro, nada menos, abstraído, ¿no? Pero viendo así como si fuera, no sé, una epístola de San Pablo, ¿no? Así es, y un gran colaborador del movimiento de Opción por los Pobres, de nuestros sacerdotes, amigos y jóvenes que tanto esfuerzo están haciendo en las zonas más carenciadas. Vos presentalo, por favor, que lo querés. No es que lo conozcas tanto a él, sino que lo querés profundamente. Así es, en el día de hoy nos visita Víctor Lupo, quien ha sido secretario de Deporte de nuestro país y además que lleva a cabo una tarea importantísima respecto al desarrollo del deporte para el mejoramiento y la construcción de la comunidad. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. La verdad que esta presentación no la esperaba. No, pero qué lindo demasiado. Pero qué lindo lo que dijo recién Erika, para la construcción de la sociedad y no para la inclusión. Exactamente. Porque la inclusión parece que es una cosa que estamos metiendo ahí. No, la construcción de la Así comunidad es, organizada. si algo ha es lo que planteas vos, si algo hace Víctor es de alguna forma repensar todos los conceptos y los criterios sobre los que se piensa la cultura del mercado y sobre el cual se piensa el deporte del mercado, ¿no, Víctor? Exactamente, no, el deporte es una discusión, a veces digo estoy perdido, pero bueno, la doy siempre. El deporte no es inclusión, porque si vos tomas un pibe de la villa que no tiene vivienda, no tiene familia, no come, y lo llevas 40 minutos a jugar al fútbol, se va a divertir, pero no se va a incluir de ninguna manera. El deporte es un acto, es la mejor herramienta de la educación. Y esto lo dice el Papa Francisco, no lo digo yo. Él dice, no hay educación sin deporte. Claro. Es imposible. Entonces, el deporte es eso, es educación. Cuando vos educás a alguien, se incluye solo en la sociedad, porque está educado. En cambio, al no estar educado, no tiene ninguna posibilidad, que es lo que han logrado en estas últimas 4 o 5 décadas en nuestro país. Así es muy interesante el despliegue que ha tenido tu libro, el deporte en la cultura del encuentro. Ha sido editado varias veces, ¿no? Sí, varias oportunidades. Ya vamos por la tercera. Y mañana hago la presentación número 35. ¿Dónde? En Ituzaingó, entre una organización que se llama Red Deporte, que me han invitado, y el municipio de Ituzaingó. Lo has presentado en todo el país. Sí. Sos un predicador de la cultura del deporte. Pues sabes que con este libro es toda una historia, porque la verdad que no lo pensé escribir nunca. Esto es una linda historia. El primer año del Papa Francisco viajaba un amigo, que es muy amigo mío, que es el cura villero Pepe Di Paola, viajaba a verlo a Francisco. Entonces le dije, mirá, yo hice era un trabajo que había hecho, no y me acuerdo para qué, sobre el deporte tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y bueno, le lleva allá y el Papa le dice, mira, estamos por organizar el primer Congreso de Deporte y Fe en el Vaticano. O sea que en toda la historia de los papados, la primera vez que iban a tomar
dimensión del tema del deporte. Deporte y fe, y es la primera vez Era el primer congreso que se hacía en el Vaticano. en el Vaticano. Y lo tenía que hacer claro. Un argentino. Y un futbolero, un hincha Claro. de Boca. El Cuervo. Hincha de San San Lorenzo. Claro. Entonces, Un argentino, sí, increíble. me manda un mail para comunicarme con uno de esos obispos que hay tanto en el Vaticano. Y bueno, le mandé el documento, nunca ni me contestaron. Al poco tiempo, a los 3 o 4 meses, vi que se hizo el congreso, tuvieron la máxima autoridad de la mafia deportiva del mundo. La mafia deportiva. Es una mafia. Es una mafia, ¿no? Empezando por el secretario general de las Naciones Unidas, que estuvo... Ahora nos vas a decir eso, pero terminemos con la anécdota. Sí, de esa sí, linda porque es muy libro. linda. Y es lo que hablaba vos recién de la muerte, ¿no? Y viene el padre Pepe y me dice, che, Víctor, me llamaron un dirigente de un club de los más importantes de la Argentina para invitarme a hablar del deporte y los pobres. ¿Y qué le dijiste? Le digo, y le dije que ni loco, ¿cómo voy a hablar del deporte y los pobres? Como si hay un deporte para ricos y un deporte para pobres, me dice el cura. Claro, totalmente. Pero es la continuidad me lo vendieron como la continuidad del congreso que habían hecho en el Vaticano. Y entonces le dije, no, pero mira, si Víctor Lupo le mandó al Papa, ese en este club no entra. ¿Qué había hecho el Papa? Había presentado el documento que yo le mandé en el Congreso. Y de ahí dije, bueno, no lo nombro a tu dirigente ni de qué club es, porque se murió a los 2 meses. Tenía 42 años, era muy joven, y entonces como no se puede defender de lo que yo estoy contando, no me gusta dar el nombre. Entonces, ahí es donde, ante la insistencia, en estas conversaciones estaba nuestro amigo Fabián, empezó a hacerlo el libro, dale, escribí. ¿Quién fue, Fabián, el que te lo dijo? Claro, Fabián. Ah, Fabián. Fabián. Claro, vio el filón. Vio el filón. Sí, claro, vivió un pase que tiene. Con razón viaja tan seguido a Europa. Él Sí. sabe dónde morder un pase. Bueno, y ahí salió lo del libro y ahí empezaron las presentaciones. Empecé la foto que vos viste, el Papa lo llevó. Sí, está él mirándolo. El libro lo llevó un dirigente de escuela. Y bueno, creo que, y la felicidad que tengo, porque en este libro, ¿qué es lo que no le había gustado a este dirigente? ¿Qué es lo que no le había gustado? Y que yo hablaba de los flagelos del deporte espectáculo. Y ellos eran parte de ese deporte espectáculo. ¿Cuáles son esos flagelos? La corrupción, Ajá. la violencia y el doping en el mundo, que hoy es innegable. La corrupción ni hablemos, porque estuvo preso recientemente uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, que es dirigente, el francés Platini. Platini. Ujú, Entonces, bueno, pero ¿qué voy descubriendo ahí? El cuarto flagelo que yo ponía de lo que ya estaba en el mundo y se venía en la Argentina era el tema del juego online. Claro. Que doy muchos datos, cuanto, por ejemplo, ¿en dónde está el juego online? El centro del juego online, en Inglaterra, no podía ser de otra manera. ¿Y cuánto gastaban los chinos? Hace una década atrás, 500.000 millones de dólares de los chinos que pasaban directamente a ese juego online. Y que eso producía lo que es el lavado de dinero, el arreglo de partidos, lo que pasó con la Juventus que descendió en Italia. 500.000 millones de Hace dólares. más de una década. Más de una década. Y lo maneja la banca londinense. Bueno, Por eso. perdón, digo la banca, pero lo maneja Londres. Exactamente. Qué raro, ¿eh? Qué Son raro. maravillosos. Por Son algo son el maravillosos. imperio, ¿eh? Claro, obviamente. Bueno, Obviamente. esto que yo advertía pasó a fines del año pasado. En la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora en el artículo 43 lo incluye el juego online. Y la ciudad de Buenos Aires lo vota como ley. O sea que ya tenemos las 2 provincias más grandes con el juego online acá incluido. ¿En qué consiste el juego online? Estoy recordando el Pro, de todo esto. Es muy simple, mira, el juego online... ¿En computadora? No, haces no, apuestas? sí, ¿sabes? o en el celular, sí. En el celular. Sí, sí. Y una tarjeta de crédito. Ajá. En la Argentina, que es lo que yo advertía, hay 3,5 millones de tarjetas de la asignación universal por hijo. Ah, de la asignación universal. Claro, Es ahí un está el peligro negocio, social. es un negocio con cliente fijo, Claro, tenés cliente cautivo. cautivo, porque ¿quién juega? El que más necesita. Claro. Entonces, ese juego, bueno,
en el día de ayer o antes de ayer, la Comisión Episcopal, debe ser por orden de Francisco, sacan un documento en contra del juego online. O sea, es una gran alegría para mí, aunque es un desastre esto, pero que en el libro lo preveía hace 3 años sobre este tema. Increíble. Sí, que haya sido como un timbre de atención, ¿no? Ahora es increíble. Esto los grandes medios de la Argentina no sacan No, ningún lado. no, yo me estoy enterando ahora, Víctor. Mirá que te conozco y estabas hablando del padre Pepe, ¿no? La maravillosa labor que él hace allá en la Villa La Cárcova, le dicen La Carcova, ¿no? Es La Cárcova. En esa localidad que la recordamos por otras cuestiones asiagas, ¿no? José Lón Suárez, pero es impresionante, y la capilla, y todo lo que ha hecho, y la impronta que le da al deporte, sobre todo en las estaciones que él tiene para recuperación de adictos, cómo maneja el deporte como herramienta. Pero digo, que ya es una cuestión clásica, voy a caer en la consabida frase de los romanos, mens sana in corpore sano, pero en la cultura clásica, ¿no? Desde los espartanos, atenienses, se ven en las esculturas. O sea, ¿cuál es el ideal que tiene el mundo clásico? Es el atleta, con esos cuerpos perfectos, que no es Pato Vícana por estilo, que acá solamente lo ves en los manteros senegaleses, porque estos tipos deben hacer fierros en la panza de la vieja. No sé, nacen con cuerpos perfectos, ¿viste? Son espectaculares, son totalmente proporcionados. Pero digo, teniendo ese mundo mediterráneo, claro, pues fue un poquito también el cristianismo que después negó el cuerpo en base a la espiritualidad, etcétera, etcétera. El último romano, uno de los últimos Césares romanos, es el que prohíbe el deporte. Pero bueno, en el libro... No, pero el deporte también, por razones similares a las que vos decís. Es decir, era más religiosa en esa época. La más religiosa, pero cuando eran las carreras de cuadriga, que están inmortalizadas inclusive en la película Quo Vadis, en Ben-Hur, que es una maravilla, ¿no? Ahí se jugaba mucha guita, que inclusive eran 2 escuadras, que eran los azules y los verdes. Pero eran 2 escuadras que eran como Boca River, con barras bravas, que en determinado momento se arma un desorden, que casi se matan entre ellos, y le dicen al emperador Justiniano, raje de acá, emperador, porque lo van a matar, y sale Teodosia, que había sido puta, porque el emperador la conoció en el portal de las rameras, por eso yo tengo una enorme admiración por las cortesanas. Digo, pues es fácil decir ahora la puta de fulana, la puta de mengana, y ella le dice, emperador, la púrpura es una buena mortaja, como diciendo, no te muevas, chiche, quédate acá. Ella la que manejaba todo. Pero digo que el deporte también se manejaban ingentes sumas de dinero, aparte de la cuestión religiosa, eso era un cosmético, ¿no? Y la pasión que ya había. Bueno, pero lo interesante es que ahora sea la iglesia que lo toma justamente como herramienta formativa y no de inclusión. Exactamente, educativa como la... Educativa. Y te digo cosas que me han asombrado del Papa Francisco. A ver. Yo planteo acá en el libro, en el informe que le mando, voy contando la historia del juego. El juego es anterior a la cultura. El juego es lo que hace cualquier niño del día que nace. Claro. El día que empieza a tomar la teta a la madre, juega con la teta a la madre. Cuando empieza a gatear, juega con el gateo. Cuando empieza a caminar, juega, porque cuando va al jardín y encuentra al otro, juega con el otro o se pelea. Pero es parte de la competencia de eso del juego. Ese juego es el que se transforma con la revolución industrial en deporte. Porque son los ingleses los que transforman... Una vez más. Sí, el deporte. Este deporte que hoy conocemos, no el que hablaba vos de los romanos, sino el deporte. Sí, claro, que eso eran más bien Juegos Olímpicos, cosas así. El deporte estamos hablando de jugar, hockey. Lo que se juega hoy lo inventan. Fútbol. Y los pícaros de los franceses son los que arman las organizaciones. Las multinacionales que hoy existen, las arman los franceses. La FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Ese es francés. Y son franceses, que era inferior en imperio al imperio inglés, pero el imperio inglés es el que distribuye a través de sus colonias o de sus lugares que acá lo traen los ingleses, entre 1870 y 1930. Sí, a su vez ellos se afanan el polo y el cricket de Pakistán y de la India. Sí, bueno, pero ellos lo traen para acá y acá lo tomamos nosotros a un deporte, que es el fútbol. Claro. ¿Y cómo lo nacionalizamos al fútbol? Por la política. ¿Y ellos qué hacen? Niegan la política. Vos vas a escuchar cualquier liberal que te va a decir no hay que mezclar el deporte con la política.
De lo primero que te dice. Como la política tampoco con la ciencia. Con nada. ¿viste? Y con la religión. Claro, también. Entonces, bueno, ese tema es el que acá, a través de la política, por dos leyes que se votan en la época de ese gran presidente que fue don Hipólito Yrigoyen, la ley del descanso dominical y la ley de las 8 horas de trabajo, que ya venían los socialistas peleando por eso. Sí, pero Claro. la tabla de don Hipólito. En ese momento son las que logran que al tener más tiempo libre, el argentino, lo que se había formado en esa época entre el extranjero y los nativos, arman el deporte y eligen el fútbol, porque lo eligen, digamos, no sé por qué, pero eligen el fútbol como deporte masivo, digamos. Ahí se masifica el deporte. Después viene la época de gloria del deporte argentino, donde no solo por las medallas que se ganan, sino por la masificación que es el peronismo, digamos. El peronismo logra que 5 millones de personas en la Argentina jueguen algún deporte. Los campeonatos evitas. Sí, juegan a un deporte, la Olimpiada de los Trabajadores, la Olimpiada Universitaria, el deporte federado. Y sin Secretaría de Deporte, no existía la Secretaría de Deporte. No, inclusive está el tenis también, que hay una mujer. Sí, Vos trabajaste Mary Terán de Buey. Exacto, que vos trabajaste. Claro, pero digamos... La mezclaron tanto en política, terminó suicidándose por la persecución que le hicieron. Bueno, digo porque vos trabajaste mucho en esa figura. Vos la rescataste. Yo la conocí por vos. Sí, la verdad porque la habían olvidado, digamos. La habían ocultado. Sí, la ocultaron como a muchos deportistas y el tema central es cómo ese deporte que hoy conocemos nace con el capitalismo, como una cosa separada del capitalismo, porque al trasladarse las grandes porciones de seres humanos del campo al lugar de concentración, a las grandes urbes, donde estaban las empresas, habían perdido su libertad, porque esos tipos trabajaban 12 o 14 horas. Ajá. Entonces, arman los clubes como lugar de encuentro. Exacto. Ahí es donde se arman los clubes como lugar de encuentro. Y ahí se juntaban, y los clubes, vos ves que cualquier club en la Argentina es primero social, después cultural y por último deportivo, aunque han quedado ahora como clubes deportivos solamente. Claro. Pero ahí tenían la biblioteca, tenían un teatro donde se expresaba esa sociedad. Pero eso que nace como el anticapitalismo, digamos, el tema del deporte, cuando se hace negocio a partir, yo pongo una fecha acá, que es de los Juegos Olímpicos de 1968 en México, se convierte en el mejor negocio del capitalismo. ¿Y cómo sucede esto? En 1968 por primera vez se televisa. Ah, claro. Y ahí el que venía manejando el deporte que era el dueño de las 3 tiras, el alemán dueño de las 3 tiras, que era muy joven, descubre cuál es el negocio, que es esa unidad de los empresarios con la televisión, forman un matrimonio. Y de ahí deciden, para que no sea legal ese matrimonio, sino ilegal, incorporar a la gran empresa de cola. Claro. Cuando ese terceto arman, y el primer encuentro grande que tiene esa empresa es el Mundial del 78, acá en la Argentina, de fútbol. No es nada casualidad de lo que pasó, Totalmente. Nada de lo que pasa es casualidad. Entonces, ellos que decían no mezclar la política, se quedaron con todo. Claro. Ese es el negocio que llaman negocio espectáculo, donde, ¿qué necesitan hoy? Que todos estemos sentados frente al televisor mirando y ninguno jugando. Es el circo romano, donde juegan muy Claro. poquitos, los elegidos. Hay muchos espectadores. Eso nosotros acá en el libro le pusimos y lo llamamos la cultura del podio. Claro, el pan y circo, ¿viste? Mientras vas echando panza en tu casa, Exactamente. con el pan, Claro. ves cómo otros hacen deporte. Y opinás. Mi opinión. Claro, y, Bueno, Y te enojás. Y sí, y te la hace mala pasás mal. sangre, claro. y eso que nosotros le llamamos la cultura del podio es en oposición a la cultura del encuentro, Exacto. que Claro. era el deporte. Claro. Porque te aísla, quedás en tu casa, Exactamente. mirando eso. Había un personaje, no sé si era teatral o era en serio, que estaba filmando el Tano no sé cuándo, que era un tipo que decía ¡no! El de River. ¿Cómo? El de River. No sí, me acuerdo, claro. estaba sí. delante de... Y yo he conocido personalidades así, que a mí me dicen, ¿y vos de qué cuadro sos? Le digo, yo de Coronel Suárez.
Me dice, no, ¿de qué cuadro? Le digo, Coronel Suárez, ¿de cuadro? Paul. Me dice, no, pero de fútbol. Le digo, no, el fútbol para los negros. Pero luego me dice, claro. Y esto me dicen, ¿a vos no te gusta el deporte? Le digo, no, a mí me gusta mucho el deporte. Yo con 3 grados bajo cero me iba todos los fines de semana, me tomaba el tren, iba a Buenos Aires Rowing y salía a remar, calado de frío. Ah. Y los tipos que creen que les gusta el deporte, sí, les gustan verlo, pero Verlo. no practicarlo. En cambio, en la época de Perón justamente era... Es al revés. Claro, pues yo lo veo, yo no la viví la época de Perón, pero lo vemos en sucesos argentinos, ¿no? O la frase que él tenía, yo prefiero 100.000 jugando y 22 mirando que 22 jugando y 100.000 Claro, mirando. Claro. pero que eran impresionantes, porque uno lo ve en sucesos argentinos. Impresionante vio las instalaciones que se habían hecho. Inclusive tuve oportunidad de conocerlas, pero de casualidad, porque yo había ido al Instituto de Cardiología de Buenos Aires. Entonces uno dobla, y creo que en la calle Ramsa y algo por el estilo, que es donde está la cancha donde le sacan la foto a Evita pateando una pelota. Que Ese es el hogar de niños. El hogar de niños. Claro, el de que ahora Gans. no sé qué... Ahora después del 55 fue de discapacitado. Claro. No, está en funcionamiento. Esas son las cosas que quiere vender Rodríguez Larreta. A que Exacto. quiere vender, porque vi Claro. una pileta de clima, yo no lo conocía, es hermoso adentro. Sí, sí, sí. Pude entrar, me pues, sí, pase. Y a veces frío, algo por el estilo, y de repente vi una cosa con vapor y esto que es, y era una pileta climatizada, y veo justamente gente con silla de ruedas, no estaban con silla de ruedas, sino que estaba bajando. Yo ni sabía que existía, pero con una cancha de fútbol impresionante, bien arbolado, los lugares con techos a 2 aguas, todo Sí, esto, es un alguna centro de escultura de rehabilitación. Evita que todavía se salvó, o la habrán enterrado y después la volvieron a poner, que estaba un costado, preciosas, ¿no? Es una- No un monobloc ni nada por el estilo. Y ahora es para pero eso es otra de las cosas, claro, igual que el CENAR. Pero CENAR, el lugar donde se entrenan nuestros atletas Senar, olímpicos. el Senar también lo eso lo quieren quieren vender. Y Eso River está. también. No, por ¿Cómo? eso. ¿Y? River también. River también, ¿el mundial? ¿El mundialista? Sí. 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 Querían- Porque la querían cancha llevar- de polo no la pueden vender porque ahí practica su base electoral, digamos, ¿no? Y creo que pertenece a Graneros a Caballo. Pero No llega el apuestes. momento. ¿Cómo? No apuestes a No, eso. no hable fuerte, no es que te estén No escuchando. apuestes. No, lo que sí yo sé que quieren liquidar y que es patrimonio histórico. Patrimonio histórico por lo que fueron justamente las jaulas, es el jardín zoológico que se hizo con Holberg, que inclusive el hermano de Perón Fue director. fue director, pues le dijo, escuchame, vos tenés que elaborar algo, a mí me gustan los bichos, ¿no? Que es la única vez que Perón estuvo con un gorila de verdad. Porque el hermano era muy amigo de un De un gorila, y gorila entraba y que- el gorila lo saludaba y decía, mi mejor amigo el gorila, que la primera vez que tuvo... Es famosa esa anécdota. Bueno, pero por ejemplo, vos ves lo que era, no sé si siguen estando los elefantes, era todo un templo hindú. donde Claro. plantaban- Y la ubicación está enfrente de la rural. O Bueno, sea, la pero- ciudad está en venta. La ciudad tiene Está en venta. pero tienen un programa, ¿no? Yo sostengo que no es casualidad, es El tiro, el tiro, que El tiene tiro que- federal. También Claro, que es ya- deporte, ya- ¿eh? ya lo hicieron. deporte Sí, claro, olímpico. claro, claro. Mirar, eso ya se vendió, ¿no? se Sí. vendió y compró casualmente el presidente del Comité Olímpico, Huarte. Ah, perfecto. La Huerta familia- Inés. La familia Huarte. La familia Huerten. Que el hermano, no sé si hoy se reunió con el presidente, que es presidente del Comité Judío Latinoamericano. Ese es Adrián. Sí, Pero eso todos de la misma familia. La misma familia. Que tenían la caja de ahorro, que sacaba una revista muy buena, que yo colaboré ahí. Incluso se llamaba la revista El Arca. Que la llevaba justamente un periodista muy agradable, que había conocido a mi padre porque era del Partido Comunista y se le agarraba y se puteaba con mi viejo. Entonces un Partido Comunista después termina laburando para los Bartain. Pero hay cierta coherencia. Sí. Muy coherentes son todos esos. Es demasiado. Son muy coherentes. Pues, ¿no? digo, pero la coherencia de estos muchachos, a ver, Pues tiene que ver esto con el... A ver, contame. Entonces, ¿y qué van a hacer en el tiro federal? Que lo digamos, compra el para esto hay Comité que, Olímpico. hay que contar la historia. A ver. Desde antes de Perón, la Argentina siempre soñó con un juego olímpico. La llegada de Perón lleva al máximo eso porque se realizan los primeros Juegos Panamericanos en 1951 y la Argentina se presenta para ganar los Juegos de 1956, los Juegos Olímpicos. Hay una votación y se pierde por un voto. ¿Quién vota? Un país muy vecino que dice, yo cruzar el charco lo puedo hacer, e ir a Australia es muy difícil que lo haga.
Y así fue uno de los hombres invitados a Australia, porque le dieron los Juegos en 1956 a Australia. Perón arma, porque todos dicen Perón como era hincha de Boca o de Racing, ¿viste? Y De Racing dice que era. Bueno, no sé, Perón Parece para mí que sí. no, era de Boca, era de Boca. No, eso es un invento de Cafiero. Yo no. claro, en esa no me el prendo. finado Chindemi, No, que yo murió lo la escuché, semana pasada, sí. decía que era de Racing. Era de Racing. Yo escuché a Roberto Di Sandro, Ah, que lo conoció un rato a Perón, ¿no? sí, claro. ¿A quién Roberto lo Di ¿A quién lo Sandro, conoció? hijo, el periodista. Sí, Que el decano padre- de los... Claro, el padre ya era fotógrafo en Casa de Gobierno. Claro, sí, esta es una feria. Entonces ahí hay toda una historia impresionante. Bueno, Y Roberto dijo que era de Boca, ¿eh? yo lo analizo al Perón más profundo, digamos. No, Claro, por Entonces, supuesto. obviamente, por en supuesto. este tema, Perón, ¿El Ñandú Criollo cuándo sale? ¿En qué año? no, es? en el 32, Antes. sí, antes. Era pero- Zavala. Zavala, pero fue un gran peronista. Claro, Los Zabalita Juegos- Ñandú Criollo. Los sí. Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos del 51, Perón arma una comisión de deportistas famosos, entre la que estaba Firpo y él, Estaba Milán que el Ah. Firpo. y viajaban todos los países latinoamericanos y americanos para que vengan las delegaciones, Ujú. porque viste los yanquis tiraban a no venir. Lógico, claro. El Entonces- panamericanismo en contra del latinoamericanismo. Exactamente. Entonces, bueno, Perón piensa en esos Juegos Olímpicos y dice, ¿cuál es el problema de los Juegos Olímpicos en todas las ciudades? El transporte. Claro. Le arman a cada ciudad donde van un despiole que es imposible solucionarlo. Viste que hay un deportista nuestro, Nicolau, que en México pierde la medalla por el tiempo que demora en ir y llega tarde a la carrera de natación. Entonces, Perón, como pensaba todo, dice, acá lo vamos a hacer al revés. Arma un corredor olímpico, que no es casualidad todos esos campos que tenemos nosotros de deporte, con cosas que ya estaban armadas, y inaugura la nueva cancha de Racing pensando en los Juegos Olímpicos. Comenzaba en la cancha de Racing y venía hasta la pista de remo del Tigre. ¿Por qué? Porque lo pensaba el transporte por el río. Por el río. Perón pensaba todo, no Claro. era La casualidad. cancha Una de maravilla. Deportivo Cereijo. Claro, entonces decían Deportivo Cereijo, las chicanas de los... Sí, de la lo Deportivo que piensa. Cereijo a Racing, sí. Pero Bueno. él ya pensaba justamente por vía fluvial. Por vía fluvial los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Y ahora tenemos transporte fluvial, pero ya lo pensaba en esa época. En esa época, él pensaba el transporte fluvial para los deportistas. Como Milico con- tenía la logística. Como Entonces, Milico. ese tema es el que se fue destruyendo y lo que quieren terminar de destruir el jefe de gobierno. Esa idea del peronismo, porque todo eso quedó como una idea del peronismo. Entonces no pueden admitir. Y tienen la otra idea de armar una ciudad para 5 millones de habitantes. En una ciudad que tenemos 3 millones desde el año 50. Ujú. ¿Mm? Entonces, ¿ellos qué quieren? Todos los fallidos que fueron a los country y que ven que han formado sus hijos mal formados, que no saben salir a la calle, lo quieren recuperar para acá, para no perder nunca más la ciudad. Por eso, todo el corredor olímpico está en venta Claro. para hacer las grandes torres Claro. pegadas al río. Algo que vieron en donde, en Barcelona. Barcelona 92 Claro. se armó así. Sí, ¿Mm? tal cual. Esto, Sí, 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 esto sí. es una denuncia que le vengo haciendo hace un año. Ninguno sale a contestar. Así que está inspirado en Barcelona. Barcelona es... Sí, me acuerdo de la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fue maravillosa. No, ¿no? eso es lo más grande, que es imposible volver a... Maravillosa, sobre todo una bailarina flamenca que va con un majo Porque que era el- maneja un caballo. era el- pero era el cruce de la historia. Era maravillosa. Era el cruce de la historia. Barcelona armó el cruce de la historia entre Europa y Oriente. Era el choque. Entonces vos ves, todo lo que se va armando ahí es sobre eso. De los moros, es una... Claro. Sí, te lo cruce. Y ahí hubo todo un complejo edilicio, contame esto que... Bueno, sobre el Mediterráneo Ajá. hicieron hasta un lago antes del Mediterráneo y ellos tenían lo mismo que Puerto Madero. Puerto Madero se inspira en eso, Ujú. porque nosotros en el 92 tenemos los 500 años de, Sí, de la conquista, de la conquista, del descubrimiento, del perdón, descubrimiento del de descubrimiento. América. Entonces se comienza ahí a hacer Puerto Madero. Grosso empieza ahí a hacer Puerto Madero. Esto estaba inspirado en lo que hicieron allá. Yo estuve en Barcelona en los Juegos. Ajá. Y además hablé con tipos
Dice, acá lo hicimos, metimos las topadoras y si había linchera lo tirábamos al Mediterráneo, no había problema, ¿eh? Tipo, tenían una idea de hacer eso. Pero bueno, acá se armó lo que es Puerto Madero. Ahora van por Puerto Madero, zona norte. Claro. Ahora van por Puerto Madero, zona norte. Ya lo hicieron en San Isidro, en Vicente López, y ahora le falta terminar acá. Claro, le queda la franja del medio que le quedó como guacha. Para eso hay que apoderarse de todos estos terrenos. Por eso la venta de River, y River se trasladaba, ya estaba el programa. Si no había, pero hubo una gran defensa de los estudiantes del INEF y de los profesores del INEF que salieron a tratar de parar, a denunciar, y se paró, a visibilizar el tema, claro. Sí. Y con la ciudad universitaria, pues se la llevaban puesta. Claro. No la decía, pero se la llevaban puesta. Claro, si ahora está ahí al tenés lado universidad de en River. todos lados, Pepe. No, claro, si se llevan puesto el Monumental, nada menos. El Monumental le vendían, le regalaban unas tierras nuevas, que eso fue una de las cosas que logró parar, que es tierra ganada al río, que es de donde dice que tiraban a los desaparecidos de los aviones. Lo tiraban ahí cerca, que es toda la parte de atrás de la ESMA, Claro. cruzando, ¿viste? Lugares, lo que era el rayo, que el rayo llegaba, antes todo eso. Y el colegio. Todo, Claro, sí, a sí. ver, Claro. De Libertador hacia General Paz y hacia el Bajo, hacia el río. La UES claro. de Perón, que era el CENAR, tenía un puerto. Claro, sí. Tenía un puerto. Hasta ahí llegaba el río. Todas las tierras empezaron a ganar el río. Bueno, todo eso ellos querían. Y bueno, esto es lo que yo creo que se logró parar. Por ahora está parado. Pero estos muchachos tienen la idea esa. Sí, un día nos vamos a levantar y vendieron el obelisco. No sé por qué está en el centro. Y no, es muy visible, es ¿no? muy Es muy visible, evidente. molesta mucho. No sé. No, pero como ellos ya tienen, inclusive hace mucho tiempo que están y tienen todas las de ganar nuevamente, es decir, hay un apoyo electoral y un apoyo de la población, así que lo pueden seguir haciendo tranquilamente. Ahora, las tierras ganadas al río soportarían el peso de una estructura como puede ser el Estadio Mundialista. Ese es Eso otro fue una problema, pregunta. Pepe, ese es otro problema. Iban a hacer un estadio más chico. Por eso los socios se oponían. Claro. Porque un Yo me estadio acuerdo un proyecto que tuvo Alzogaray, también otra de la cuestión, isla. de una aeroisla, ¿no? Es una cosa demencial, porque es avanzar sobre el río. Cuando espaldas a Buenos Aires hasta la cordillera tenemos el desierto. Todavía estamos hablando de hacer verdaderamente incruenta una conquista del desierto que sea proyecto de colonización, pero... Y esto me acuerdo de la aeroisla que iban a hacer, que también se paró porque iba a ser un desastre ecológico, en el sentido que iba a amontonar todo el limbo, iba a traer problemas. Claro, hacer una aeroisla en el mismo lugar donde vos tenés que estar canalizando constantemente. Todo el tiempo. Claro, el pontón recalada, ¿viste? Cosas que tenés que estar canalizando una aeroisla, bueno... Pero esto es al tuntún. Total, meté los mangos acá. Ahora es interesante un dato que vos dices así. Que ellos quieren recuperar la gente que fue expulsada y fue enviada a los country. A los country. Porque el tipo que vive en un country es como la novela Bomarzo, en este aspecto, ¿no? El aspecto del lidubrilio, la utrapelia y la picardía sexual. Es el tipo que vive en el castillo, que tira las obras, ¿no? Al populacho que no lo conoce de arriba de la muralla, que no salió de ahí y vive en otra realidad. Es decir, llegan a no tener no solamente universidades, sino hospitales. Es decir, muchos de los que nacen, y algunos nacieron y murieron en el country, bastante murieron porque hay asesinato y todo eso, no conocen lo que es la boca de un subte. No han visto gente durmiendo en la calle. Es decir, viven en algo satelital verdaderamente. Y ellos se han dado cuenta de eso, lo quieren como resocializar, ¿no? No estoy seguro que sea por esa sola causa. Reurbanizar, a ver, ¿por qué otra razón? Recaudación. Me estoy preguntando. ¿Cómo? Recaudación. Ah, recaudación, claro. Recaudación. Tener los más ricos para... Claro, Claro, los más ricos tenés se te razón. fueron. Claro, porque el tipo del country está Esa- aportando esa en ABL provincia. es un montón de Y cuestiones. no, ¿cómo? Perdóname. ABL, alumbrado, barriga y Claro, sí, limpieza, sí, las rentas a Capital Federal, obviamente. Olvídate, es recaudación. Solamente lo que son los edificios de esto enorme donde vive el padre del drag queen y el dueño de Dylan, ¿no? Que ahora está bastante de moda, el candidato. Los edificios, eso es lo que deben pagar de renta Despensa, de venaje. olvidate. Infernal. Claro, Esa y zona. de impuestos también, claro. ¿Cómo? Y de impuestos también. Claro, bueno, después
Expensas no, perdón. Rentas. Renta Renta que y son ABL. impuestos, ABL, ¿no? claro, sí, ABL, ABL, esos son los ABL. impuestos por el resto de un servicio, ¿no? Entonces esa zona, porque aparte son edificios gigantescos. Para mí es horripilante porque, contrariamente a lo que es Montevideo, que es una ciudad abierta al río, Buenos Aires es una ciudad de espaldas al río. Siempre fue de espalda. Y han hecho un paredón que impide la ventilación, por eso nos estamos tragando el smog, porque no viene el río. Mientras que Montevideo tiene eso abierto, una costanera enorme. Tenés razón, siempre fue de espaldas al río. Siempre fue. Después del peronismo, siempre fue de espalda. Porque inclusive los docks que habían, así de Puerto Madero, que eran estilo inglés, ¿no? Con todo eso bien de ladrillos y todo, era un lugar que nadie entraba porque te comían las ratas, era algo perdido. Sin embargo, ahí estaba el balneario, Claro. y yo aprendí a nadar en ese balneario. En Costanera Sur, Costanera Sur tenía. donde está la reserva oncológica. Donde está la reserva, bien dicho, oncológica. Pero en esa época vos tenías guardavidas, tenías una enfermería y tenías vestuario. Hasta los 60 fue así. Yo aprendí a nadar ahí, me enseñó un profesor ahí en el río, no aprendí en una pileta, aprendí en el río Color de León. Y aparte me acuerdo que el viejo me llevaba ahí con la excusa, lo voy a llevar a hacer deporte, que yo... Mi viejo estaba mirando el reloj a ver cuándo salía para irse al Múnich. Entonces se tomaba unos jarros así de cerveza y comía la salchicha. Y ahí comenzó justamente mi pasión por la cultura alemana, por las alemanas y sobre todo por el consumo de cerveza que tanto extraño hace 20 años. Pero qué lindo paseo que era. Fue una costanera hermosa. Y eso lo hemos perdido. Exactamente. Porque porque aparte no es una reserva ecológica, es un criadero de ratas. La verdadera reserva ecológica, la última selva marginal que nos queda, que es el delta del Paraná, sobre el cual Marcos Sastre escribió el Tempe argentino. Y es el tigre porque había yaguareté, lo hicimos bosta todo. Ahora, bueno, olvidémonos. Pero tiene que ver justamente, porque ahí se hizo la cancha nacional de remo, ya que estamos hablando de deporte. Sí, y que no tiene solución ya, ¿no? No tiene solución. Hay hermosos clubes de remo. Yo fui socio de mucho tiempo. Cuando hicieron el dique, que la salida del río, que viene ahí el... Luján. No, el otro. El otro, el que pasa por Suárez. Reconquista. Reconquista. Cuando Reconquista se llena, tienen que levantar las compuertas. Y la compuerta sale directamente a la cancha de remo. O sea, no... Tienen que buscarle otra solución. Tienen que buscarle otra solución, pero ahí vos tenés, por ejemplo, vamos a hablar desde el punto de vista inclusive de la arquitectura, ¿no? Lo que es el Canottieri, lo que es el más antiguo, que es el Crucero Rowing, donde yo iba, y el Club Regatas de la Marina. Entonces, inclusive cada comunidad tiene, hasta los judíos tienen el Acoaje, después está el Club de Regatas Teutonia, estaba el suizo alemán, eran lindísimos y habían islas, y estaban los recreos. Pero ahora... Claro, cuando yo dice vos podías inclusive, si tenías buen estado físico, cruzar el Luján nadando. En este momento, pero que quedas a pedacitos porque te pasan todas las hélices. Es la General Paz el río Luján. ¿Sí? No se respetan límites de velocidad. Yo me acuerdo los insultos que se llevó el Manco Scioli cuando pasaba con su lancha. No respetaba, levantaba agua, hacía todo esto. Iba él con todo su cabaret ahí arriba. Sí, iba con todo un cabaret. El cabaret típico peronista, ¿no? Porque es eso, un cabaret Mersa. Bueno, la troupe. ¿Cómo? La troupe. La troupe, exactamente. La troupe. Que lo han destruido, bueno, esa era la última reserva geológica. Y me acuerdo porque tuvimos inclusive una actuación muy... ¿Te acuerdas de Alberto de Midi? Falleció lamentablemente. Lo conocía, de Midi. Vos lo conociste. Él terminaba en el banco y se iba a entrenar. ¿Vos sabés lo que te digo? Contame de Midi. En la época de los radicales de Alfonsín, sacan una ley para pagarle a los olímpicos que habían ganado medalla, primero, segundo, tercero, una jubilación. Ajá, bien merecida porque era una matera. Exactamente, y ahí trabajaba el otro remero Eduardo Guerrero, que fue medalla en 1952, Noemí Simoneto, que había sido un atleta con medalla en el año 48, y de Midi, son los que peleaban, viste, andaban detrás de eso. Eso lo logramos en el año 90, reglamentar esa ley, porque no se había reglamentado, con lo cual no cobraba. Claro. De Midi, sabiendo que no iba a cobrar, porque no tenía 60 años todavía, el que más trabajaba, el que más me llamaba, bueno, hicimos un acto cuando se dieron esto, y están cobrando las viudas de algunos que viven, cobró la viuda de Elfo Cabrera, cobraron estas medallas. Y
Y de Midi no la pudo cobrar porque se murió antes. Se murió de cáncer. Joven. Sí, muy joven de cáncer murió. Al poco tiempo. Él trabajaba en el banco, ¿no? Él trabajaba... Era bancario. En Rosario. En Rosario, porque sí. él era de acá, era porteño. Se fue a trabajar a Rosario y trabajaba en el banco y después entrenaba. Claro, pero él terminaba de laburar en el banco y se iba a entrenar. Exactamente. Gratis, Sí, amateur. eran otro tiempo, ¿no? Eran otras épocas. Era- A mí no me gustaría que se nos pasara el programa sin detallar algunos conceptos fundamentales que vos desarrollás, Víctor, sí. Respecto no solamente a los conceptos, sino también a la realidad, porque, digamos, no solamente esto es pensar en la historia, de las cuestiones que fueron sucediendo, sino también las propuestas a futuro, pensando, digamos, la refundación de la Argentina, que en la que todos de alguna manera trabajamos desde nuestras disciplinas. Y el pensar en la reconstrucción de los clubes como para ser el pilar o el puntapié para la reconstrucción de las comunidades, de los barrios. Esta idea también que vos mencionás siempre sobre la diferencia entre el club y el playón, Exacto. ¿no? Como el playón como lo último que se ha desarrollado como política pública para el deporte, que no termina siendo tal, y la importancia que tienen la formación de los clubes también para el desarrollo integral de la persona. Mira, hay muchos programas que no puedo tocar estos temas porque no les gusta. Yo creo que acá hay una fecha clave de destrucción de la Argentina, el 24 de marzo de 1976. Les guste o no les guste, ahí comienza, digamos. Porque todo aquello que había armado el peronismo, pese al 55, los aviones tirando bombas en la Plaza de Mayo, esa idea de peronismo, de Estado, no se pudo desarmar hasta el 24 de marzo del 76. Totalmente. ¿Qué sucede ahí? En general, cuando vos escuchás a las personas decir, no, los milicos eran brutos, no, los milicos tenían una ideología. Más allá de Martínez de O, que tenía una ideología económica, ellos traen una nueva ideología, que es la europea, de desarmar los lugares donde el peronismo se hacía fuerte. El club era un lugar de encuentro, desde el principio. Entonces ese club era el lugar donde los jóvenes practican deporte. ¿Y qué hacían después de practicar deporte? En esa época se bañaban en el club todavía, cosa que perdieron todo, y después te quedabas en la cantina. Claro, tal cual. Que era el lugar de encuentro, el lugar donde empezaba y vos decías, che, qué mal que estamos, pero viste lo que cobran de impuestos, viste lo que aumentó la carne. Ese simple descubrieron los milicos que había que eliminar. Claro, el ámbito de reunión. El ámbito de reunión y el ámbito de formación de dirigentes. Claro. Porque esos jóvenes se iban formando como Los dirigentes. espacios de debate, porque sin quererlo se convertían en espacios de debate. Entonces, ¿ellos qué traen? Traen una nueva ideología que son los playones y los polideportivos. Claro. Entonces ellos dicen, no más club, tal es decir, desde el año 70 a hoy, por ahí vos me decís, yo conozco un club que se armó, bueno, pero no se armaron más clubes. No, de las características. Desde 1870 a 1970 hubo formación de clubes en todo el país. Sí. Después empezaron ellos a formar los playones. Y donde más claro está, en Tucumán, con Bussi, que logró esto. Donde había un club que funcionaba, le ponía un playón, un polideportivo al lado, que era mejor, que tenía agua caliente, que no tenía la cantina. El espacio para la cantina. reunión. Además el ámbito, digamos, club implicaba un ámbito de la política, porque había que armar una comisión directiva, había que tomar decisiones, digamos. Se votaba. Digamos. Entonces, todo esto no caminó. Esto tiene una consecuencia, que yo hoy lo digo, que se estudia en el mundo, en el tema de seguridad, cuando los expertos en seguridad estudian la seguridad de los países. En la Argentina toman un ejemplo, Rosario, donde más playones y polideportivos hay, es donde está la base del narcotráfico. Claro. Se apoderaron los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque no hay ningún control, el Estado no es un control, el Estado te arma un playón y te lo deja. Entonces, estos muchachos tenían una base que era estatal y la manejan ellos. Esto es un tema serio y grave. Entonces, bueno, esto es lo que no se entiende. ¿Por qué? Porque vuelta a la democracia en el 83, todos los dirigentes siguieron con esa lógica. Una foto, hacemos un playón, nos sacamos una foto y después que Dios lo bendiga. Y si ustedes tienen como ejemplo, yo siempre doy de ejemplo esto, si van por la ruta 2, la última población antes de llegar a Mar del Plata, en vez de uno, tiene dos. Uno para un lado, que se llama Juan Perón,
y al frente otro que se llama Néstor Kirchner, con todas las comodidades. Pero yo les pido a algún oyente de este programa o ustedes, cuando vayan, si ven un niño, sáquenle una foto. ¿Por qué? Porque está a 15 o 20 cuadras de donde está el pueblo, está en la ruta, y nadie va. Ningún chico va a salir de su casa para ir a cruzar la ruta para ir a un playo. Es una locura. Bueno, esa locura la hicimos y la seguimos haciendo. Esto, te imaginas, en cada charla que yo doy en cada municipio, lo que produce esto a los intendentes que están o a los concejales que están. Yo le veo la molestia que le doy. Bueno, esto por no creer en la comunidad. Claro. Esto no es esto es una democracia liberal que tenemos y que se maneja con 5 pícaros, digamos. Claro, no creen en la comunidad. No creen en la Como comunidad. acá con 5 punteros. Bueno, 5 pícaros. ¿qué sucedió? De la década pasada, los únicos que armaron clubes son los curavilleros. Pese a que en la villa no hay lugares físicos. Claro, sí. Tienen que comprar una casa, tirarla abajo para armar, o en la parroquia si tienen un patio, pero se ha armado los clubes villeros y una federación de clubes villeros. Con esta idea. Es un volver a empezar, muy de abajo. Sí, muy de abajo. Muy de abajo, sí. Pero bueno. Y el otro tema que tocamos, que es una cosa que ya lleva 10 años, que ayer la volví a sacar porque esta chica que dice que entiende de seguridad quiere armar una cosa militar cívica, no sé, policial. Nosotros le volvimos a decir... La gendarmería tiene más prestigio que la educación pública. Bueno, a causa de que... de dirigentes como ella. Claro. Pero, ¿cuál es el tema? Nosotros hace 10 años, cuando vimos que se largó la asignación universal por hijo, que creo que es lo más brillante que hizo el gobierno anterior, le dijimos a esta pata le falta una pata. ¿Por qué? Porque la asignación, para cobrarla, vos tenías que tener educación y salud. Claro. Tenías que ponerte la vacuna y ir a la escuela. Le faltaba el deporte. En esa idea que tiene el peronismo y que tiene el Papa Francisco de ese círculo virtuoso que es educación, salud y deporte. Entonces le hicimos llegar a la presidenta en su momento la asignación universal por hijo por deporte. O sea, que le agreguen a cada chico una cuota social del club y el chico tenga que ir 3 veces al club. ¿Para qué? Porque nosotros planteamos en esas 3C que plantea el cura Pepe, que es colegio, capilla y club, nosotros planteamos que hay otras 3C, que es las que nos vienen ganando y bastante, que es calle, cárcel o cementerio. Claro. Es grave, lo digo, pero es real. No, contundente. Totalmente. Es real. Entonces, esto todavía, pese a que en el 2015, casi en octubre del 2015, ya cuando cambiaba el gobierno, se hizo ley lo de la asignación universal, todavía nadie la paga, ni nadie manda a los chicos al club. Nosotros seguimos insistiendo en ese tema. Por eso, ante esta locura de esta chica de seguridad, nosotros decimos, acá está la solución. 3 millones de chicos de golpe, meterlo en los clubes, con profesores que le van a enseñar alguna, no sé, alguna disciplina deportiva, ¿no? Disciplina social. Claro, bueno, pero desde la disciplina es deportiva. Un espacio de contención. Claro. Y de educación. Claro, de contención y de educación. Porque Claro. el club educa. Entonces, vos lo metes ahí y esto es mucho más barato que esto que quieren armar y mucho más consecuente porque sería, yo digo, los viejos peronistas se enojan, más revolucionario que los juegos de Evita. Absolutamente. Porque 3 millones de chicos de golpe en los clubes practicando deporte y educándose es una cosa que nunca se vio. Además, teniendo en cuenta que en los últimos años la población cada vez es más sedentaria, más egoísta, digamos, más individualista. Exactamente. Digamos, las características de las personas han virado hacia Claro. el antideporte, hacia la anticomunidad. En Exactamente. ese aspecto, digamos, daría un giro justamente, porque no hay ámbitos, digamos, no hay ámbitos de encuentro. Si Vos no hay lo ámbito traes de encuentro, vuelta no hay al cultura del deporte encuentro. y lo haces una nueva cultura, una nueva sociedad o una nueva barriada mucho más sana en el amplio sentido de la expresión de sanidad. No es solo mucho más sana de salud.
Mira, mucho más sana, de convivencia, de principios, de lo que hablan ahora, lo que habla la ministra, valores. Claro. ¿Qué valores? ¿Cuánto? ¿A qué valores se hará referencia, no? Exactamente. Hay una frase que acá la puedo contar de Evita, que es muy famosa. Cuando ella largan los juegos Evita, ella dice, nosotros educamos a los hijos de la masa para que cuando seamos pueblo sean los conductores de ese pueblo. Claro. Y esto se hacía, esto lo descubrí, mirá que yo leo del peronismo, mucho tiempo y con un hombre común, cuando estaba haciendo el libro Los 100 ídolos tucumanos, me dice, mirá, hay un profe que salió campeón de los Evita, era un viejito, ya ahora murió, esto fue en el 2010, fui a verlo al tipo. Y le digo, mira, vengo porque vos me contaron que jugaste 2 veces en el 53 y en el 54. 53 habían sido subcampeones, en el 54 campeones de básquet, de un equipo de allá, de Tucumán, uno de los tantos equipos. Quiero que me conté todo. Yo te quiero grabar y que me conté todo, cómo empezaron. Y bueno, era un solo técnico, tenía el club. Armaba 8 equipos para jugar en los Evita. 8. A, B, C, D, todo. Ellos eran el equipo B, no el A, el B. Y el B sale campeón de Tucumán. Y él me va contando todo, cómo fue el lugar de la ciudad, el lugar, cómo ganaron la provincia y cómo después viajaron a Buenos Aires a representar. Para que tengas una idea, para que compare con los Evita que se hacen en estos tiempos. Ellos salieron el 28 de enero de Tucumán en el tren. 28 de enero. Volvieron el 5 de marzo campeones de los Evita. Llegaron, ¿a dónde fueron a parar? ¿Vos conocés el club hindú de rugby? Sí. ¿Entraste alguna vez al club? No. Bueno, son muy pocos la gente que entra. Sí, sí. Yo tuve la suerte porque era dirigente de Racing entrenaba ahí. Es una ciudad propia de una élite. Tienen departamento, duermen Sí, sí, ahí. es como un country, lo Es que hoy como sería un country, pero bueno, siempre ya fue era así. en esa época. Claro, sí, siempre Era fue en así. esa- Bueno, Cuando la gente iba a practicar un fin de semana, se quedaba a dormir. dormir ahí. Sí, sí, Bueno, sí. bueno. Pero en ese lugar paró este equipo tucumano de básquet que venía. Y me contaban qué hacían. Se volvieron locos. Bueno, ya te voy a contar porque estuve ahí de ponerle el título de ese capítulo, en vez de yo le puse los changuitos ganadores, creo, de ponerle los porteños locos. Entonces ellos iban a la mañana, se bañaban, entrenaban y después salían a pasear, iban a conocer la obra que había hecho el peronismo, Ezeiza, las piletas de Ezeiza. ¿Y se reunían con quién? Con el general Perón. 5 reuniones tuvieron con Perón, charla los equipos con Perón. Una vez por semana prácticamente. Pues, está Claro. diciendo 5N. ¿Qué hacían en el club? Entonces ellos me cuenta la primera comida, dice, mira, nos sirven el primer plato y ninguno comíamos. Hasta que vino el mozo y dijo, chico, ¿qué? ¿No le gusta la comida? No, dice, nosotros comemos el postre al final de la comida. ¿Qué le habían dado? Jamón con melón. Pobre, sí. Para ellos, ¿viste? Era una locura esto. Claro, esto no es para nosotros. Se O equivocaron. sea, gente de tracción muy humilde. De extracción de barrio, en Tucumán, yo te digo, yo me vine en el 76 y no había comido melón con jamón nunca. Claro. No era... Una Pero excentricidad. milanesa con chimichurri, sí. No, eso, el sándwich de milanesa era... Con chimichurri, porque si no comes eso lo estuviste en Tucumán. No, yo vivía, así que vivía... Claro, vos sos tucumano. Tucumán. Entonces, me cuenta esto y le digo, bueno, y al final, bueno, me cuenta, Perón estaba en todos los partidos. En todos los partidos. Y me dice, y me va contando y le digo, pero escúchame, de los 12 jugadores que vinieron, ¿cuántos llegaron a primera en el equipo de Asociación Mitre, que era el equipo? Ah, no, 3 nomás llegaron. ¿Y los otros? No, fuimos dirigentes políticos, dirigentes sindicales. Claro, lo habían formado acá. Claro, lo formó el mejor. Lo formó el mejor, directamente. Pero digo, entonces, eso era lo campeonatos Evita. En realidad, era la formación de dirigentes. Claro. Era formación También. de elite, De los ¿Eh? cuadros. Formación de elite. También. Formación de Formación cuadro, de formación de cuadro. elite. Empezó Formación como- de clase dirigente. Empezó como un tema de salud, porque la salud en esa época recién te hacían en el servicio militar. Claro. Entonces esto empezó a agarrarlo a los 12 años, digamos, esta idea. Por eso, digamos, acá pongo una frase que muchos me dicen, pero es una locura lo que pone Víctor.
en contra del deporte de rendimiento, que lo dijo Ramón Carrillo, no lo dije yo, que lo escribe en el decreto cuando él arma la fisiología del deporte. ¿Qué es lo que dice? Él dice en general, ¿no? Sí, la idea. La idea que tiene que el deporte de alto rendimiento no es común, no es para la gran masa de jóvenes, Claro, sí. es para una minoría que al Estado no le interesa. Al Estado no le interesa. Es al revés. A mí me interesa, dice, los millones de chicos que practiquen deporte. Claro. Nunca más, después de eso, es al revés. Acá armamos un ente para darle a los 500 personas toda la plata del deporte. Claro, y si querés que tu hijo vaya a practicar deporte, No, tenés que no, pagar no una hay, no fortuna en un colegio de fútbol. Entonces, por eso digo, estas son las discusiones, las grandes discusiones que tenemos que llevar a cabo quien quiere conducir la nación. Sí. Exacto, exactamente. Y es un tema estratégico, verdaderamente. Exactamente. Porque entra todo, la formación, la salud, y aparte lo interesante que vos decís, y salieron 3 deportistas, pero después salieron dirigentes sindicales, Además, dirigentes no sé. políticos. Es decir, un núcleo de formación de cuadros dirigentes en todos los aspectos. En todos los... Porque hasta para ser jefe de cocina tenés que ser dirigente. Exactamente. Tenés que Sí. manejar 5 tipos que te Ahí, sacan la cosa bien. Más que en ningún lado. Más que en ningún lado, Más el que jefe en de ningún cocina, como jefe de máquinas. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Víctor, como siempre, escucharte, siempre nos dejas pensando y muy ameno, como siempre, tranquilo. Exactamente, y muchísimas gracias por Parece por un venir. cura villero. No, ya Y está. tiene cara de Ya cura está. villero. Menos mal que ya los curas, viste, no se ponen más, salvo cuando van a ejercer el misa y van a Bueno, sacramento. muchísimas gracias. No, Víctor, gracias espero Erika que- por invitarme. No, Gracias muchas a ustedes. Compa, ya placer, vas a ser un columnista gusto. nuestro, así que un placer, Víctor. Bueno, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes en Una Mirada Austral. Buenas Hasta tardes. el martes que viene. Hasta el martes que viene.